Hoy vamos a cambiar de tema, pues no de tema, sino de conceptos. Un segundito aquí. Vamos a hablar de un nuevo concepto, ¿no? Que digamos, qué esfuerzos se presentan en un plano oblicuo bajo una carga axial, ¿ya? Entonces siempre vamos a tener en cuenta son las cargas axiales, por eso necesitamos, cuando hacemos un cálculo estructural, siempre necesitamos calcular esas cargas axiales, a cómo es el comportamiento del elemento estructural. Bien, entonces, hasta el momento aquí, yo, por ejemplo, en este documento lo que hice fue un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto esfuerzo normal a tensión, que lo llamamos esfuerzos positivos, los que son a tensión, ¿no? Y que es producto, pues, de una carga axial, que son perpendiculares a la sección transversal, y que es P sobre A. Y también, igualmente, vimos los esfuerzos normales a compresión, que sus moléculas se están comprimiendo, y también es P sobre A, y los vamos a llamar negativos. Y también vimos los esfuerzos de apoyo, hicimos énfasis en eso, o de aplastamiento. Igualmente es P sobre A, donde A es T por D, que es el espesor del elemento que estamos analizando, por el diámetro del perno que está actuando ahí en esa conexión, o sea, es en un apoyo. Y generalmente se presentan cuando hay pernos, tornillos, remaches, en fin. Y en ese caso también se presentan esfuerzos cortantes, ¿no? Que ese esfuerzo cortante, pues, lo soporta es el perno, en este caso veíamos que era el diámetro del área que produce el diámetro de ese perno, y se puede presentar cortante simple y cortante doble. O a veces se puede con cortante múltiple, ¿no? Como vemos en el ejercicio, ejemplo, en Bill Johnson, que en el apoyo A, B, creo que en el B, se presentaban unos cortantes múltiples, ¿no? Pero generalmente es cortante simple y cortante doble, ¿ya? Generalmente es ese tipo de cortante para nosotros así de análisis. ¿Listo? Eso hasta ahora es lo que hemos visto. Pero ahora, nosotros, digamos, este es el análisis que hemos hecho siempre. ¿Sí? Siempre hemos hecho este tipo de análisis. Estos dibujitos, las figuritas las saqué de nuestro texto guía, Bill Johnson. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre hemos analizado nuestra carga axial, en este caso esta carga P, y se está ejerciendo en el plano vertical, o sea que nosotros siempre estamos haciendo ese análisis. Hemos dicho que esta carga P, si hacemos un corte en cualquier lado, ¿cierto? También va a aparecer la carga P, ¿ya? Y la sección transversal pues va a ser la misma, porque nosotros suponemos que no cambia esa área, ¿no? Si yo hago un corte por acá, pues va a aparecer la misma carga P acá, y la sección es la misma, la sección transversal va a ser la misma, que es esta área. Y esta área es la sección transversal, ¿sí? Esa área, nosotros la conocemos, ¿no? Conocemos esta área porque nosotros vamos a decir que esta área tiene un ancho, ¿cierto? Y tenemos aquí una altura, ¿no? ¿Sí? Podemos decir que, por ejemplo, esta área tiene una altura de, no sé, podemos decir que es A, ¿cierto? Y que esta puede ser B, ¿verdad? Donde esta área va a ser A por B. Eso ya, digamos, no tiene ningún inconveniente. Estos conceptos ya no los tenemos ningún problema, ¿no? En este caso, pues va a ser, vamos a llamar esta área transversal A sub 0. ¿Ya? Esa es nuestra área. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a analizar? Vamos a hacer el siguiente análisis. Bueno, esto, digamos, es lo que acabo de explicar, ¿no? Aquí, digamos, esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá.
pues nos dice acá que si yo hago un corte, no sé, por aquí, ¿cierto? Esta carga P, pues va a ser la misma, ¿no? Y si el esfuerzo que se va a presentar, pues va a ser P sobre A. Esto es igual a P sobre A. Y este es el esfuerzo que se presenta acá. Y eso lo hemos hablado bastante tiempo durante el curso, y el esfuerzo es como una carga distribuida que se distribuye en la sección transversal del elemento que estamos analizando. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué sucede? Creo que aquí, ¿qué sucede? Aquí dice, ¿qué sucede en un corte oblicuo o plano oblicuo sometido a una carga axial del mismo magnitud del caso anterior? O sea, estamos analizando la misma barra, esta misma barra, ¿cierto? Esta misma barra, esta misma barrita, vamos a suponer esta misma barra, ¿sí? La misma carga P, y ¿qué sucede en este plano? Aquí. ¿Sí? Este mismo. Es el mismo caso, estamos aplicando la misma fuerza, ¿cierto? Obviamente hay una carga PP' donde P' deben ser iguales porque se supone que eso está estático, ¿ya? Es una barra a tensión, ¿qué más podemos decir? Pero aquí estamos viendo que este es un plano vertical, ¿no? Aquí fíjense que aquí es vertical. Este plano es vertical acá. ¿Eh? Ese plano ahí es vertical. Ponle un poquito más, pongámosle rojo y pongámosle más, un poquito más delgado para que no sea tan... Este es el plano vertical, ¿sí? Ese es vertical, o sea que el ángulo ahí es cero, ¿no? Con respecto a la vertical es cero. ¿Sí? Bien, pero ahora la pregunta que nos dice que en ese mismo caso, en este mismo caso, aplicando la misma fuerza P y este P', ¿qué sucede si analizamos no el plano vertical, sino el plano inclinado? O sea, se va a tener esta inclinación, donde si yo hago el corte acá, aquí es el mismo ángulo, ¿no? Este ángulo es el mismo ángulo, es este mismo ángulo. Y lo vamos a inclinar un ángulo teta. ¿Sí? Vamos aquí a decir este ángulo teta. Este ángulo teta. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo hago un corte por ahí? ¿Ya? Eso es lo que nos dice, digamos, y efectivamente va a cambiar los esfuerzos ahí. O sea, el esfuerzo en este plano que estamos indicando acá son muy diferentes aquí en este plano inclinado. ¿Ya? Es como si yo hiciera una sección acá. ¿Sí? Una sección acá. Entonces aquí, supongamos, aquí estoy retiniéndolo. Digamos, si yo hiciera una sección por acá. Bueno, aquí. ¿Sí? Hiciera un corte por ahí. ¿Sí? Más o menos ahí. Entonces, para no llenar eso de líneas, pues dejémoslo así. Entonces, vamos a analizar ese plano. ¿Qué sucede? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí entiende más o menos lo que estamos hablando? Sí, profe. Bien, vamos ahora, vamos a suponer, imaginarnos que eso se puede cortar fácilmente, ¿no? Como si fuera una barra de mantequilla, yo con un cuchillo corto ahí y hago ese planito, así me queda perfecto. ¿Sí? Vamos a suponer que va a ser un corte por ahí. Entonces vamos a hacer, voy a copiar este de acá mismo. Vamos a hacer este corte, aquí. Entonces voy a suponer que va a ser un corte de ese plano que estamos hablando acá, este mismo plano acá. ¿Sí? Entonces voy por donde estamos haciendo el corte, hacia acá. Entonces me va a quedar así. Fíjense que esta fuerza P es la misma fuerza que se va transmitiendo acá. Esta es la misma fuerza si yo hiciera un corte por acá, y si hago por acá, pues aquí me va a aparecer la fuerza P porque se transmite por toda la barra, ¿ya? Entonces esa fuerza P viene siendo la misma, ¿sí? Esta fuerza P, ¿ya? Y ahí nos aparece esta área inclinada, ¿ya? Si yo comparo, digamos, esta área que está acá, voy a hacer la punteadita, que si la puedo hacer aquí punteada.
Pero queda un poquito como... No, mejor hagámosla con una delgada, bien delgada, para suponer que es el área. Vamos a suponer que esta área que está aquí, esta área, ¿cierto? Esta área que está acá, ¿sí? Ese es el área sub-cero que habíamos llamado aquí. No le hemos puesto nombre. Bueno, le había puesto nombre anteriormente. Ese es el área sub-cero que es A por B, ¿no? Hemos dicho que era A por B. Esta misma es esa, ¿cierto? Es esta misma área que le hemos dado, la habíamos bautizado que es A sub-cero. Pongámosle A sub-cero, para recordar que esa es el área transversal de la barra, ¿cierto? Pero fíjese que esta área de acá es diferente. ¿Por qué? Porque esta ya es inclinada. Entonces, esta área que está acá la vamos a llamar área subteta. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de inclinación. ¿Sí? Este es ángulo teta. Bueno, me queda. ¿Por qué? Porque tiene este ángulo de inclinación acá. Entonces, le vamos a llamar esta área subteta. ¿Sí? Y fíjese que es diferente, ¿no? Porque anteriormente habíamos dicho que esto era A por B, ¿no? Pero esta área, ¿qué va a ser igual? Pues va a ser igual a este ancho. Pongámoslo aquí con negro para diferenciarlo. Vamos a decir que este es el ancho, ¿sí? Este es el ancho, ¿sí? Que es la misma A que le habíamos puesto anteriormente, ¿cierto? Sería A. ¿Sí? Pero el largo es diferente. ¿Por qué? Porque es inclinado, ya es como la hipotenusa, ¿no? Del ángulo, ¿no? Es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, esta podríamos llamarlo A por C porque es diferente. Bueno, vamos así. Vamos que esta distancia de acá la vamos a llamar B. ¿Sí? Esa distancia la vamos a llamar B. Luego, el área teta, perdón, esa no es B, es C. Vamos a llamar C, llamémosla C. Nos queda igual que la otra, ¿no? Entonces, esta área teta va a ser A por C. Y la otra área que la hemos llamado aquí la hemos llamado, esta área sería A por B. Vean, esa es la diferencia, ¿no? Entre estas dos áreas, ¿no? Esta es A por B y esta ya sería A por C porque es inclinada. ¿Listo? Bien, entonces, ahí, ¿qué sucede acá? Fíjense que hicimos el corte así como si fuera, digamos, con un serrucho, que fuera un trozo de madera, la pudimos dado un ángulo perfecto ahí e hicimos ese corte, ¿ya? Y estamos mirando que aquí la misma fuerza P, vean, fíjense que este es horizontal. Como es horizontal, aquí yo puedo descomponer esta fuerza, o sea, este es mi resultante, yo puedo descomponerla en dos fuerzas acá. ¿Sí? No sé, pongámosle rojo, pongo un poquito más gruesa esta, y vamos a descomponerla en dos fuerzas, ¿sí? Vamos aquí, esta y otra en este sentido, ¿no? ¿Sí? Y la otra vamos a colocarla en este sentido. ¿Ya? Son, digamos, la descomposición de esas dos fuerzas, ¿no? Entonces aquí, esta la vamos a llamar F, ¿sí? ¿Por qué la vamos a llamar F? Porque fíjese que esta forma un ángulo recto con respecto al plano inclinado, ¿cierto? Aquí esto sería 90 grados con respecto al plano inclinado, ¿no? Y esta es la fuerza cortante, es la que está cortando la barra, ¿no? Por donde pasa el cuchillo. Esta es tangencial. Esta fuerza la vamos a llamar B. Siempre las fuerzas cortantes en ingeniería las llamamos B. Es una fuerza cortante, la que trata de cortar la estructura o la que quiera, o trata de cortar la viga, ¿sí? Entonces, esa la vamos a llamar B. Y estas dos vectores, ¿sí?
estos dos vectores que acabo de dibujar, la suma de estos dos vectores me va a dar la fuerza P. ¿Sí? La suma de F más B me va a dar P. La suma vectorial, ¿no? Bien, eso es lo que está aquí dibujado, lo que acabo de hacer. Es esto. ¿Sí? Esto es lo que acabo de dejar ahí. Aquí está más bonito, Bill Johnson lo tiene explicado, ¿sí? Aquí está el área inclinada que es A sub teta, ¿cierto? El A sub 0, que es el área, la sección transversal del elemento. Esta es la fuerza F, que es perpendicular, aquí está el ángulo recto de 90 grados, y esta es la fuerza cortante, que es tangencial al plano inclinado, ¿ya? Este ángulo que está acá, lo vamos a llamar teta porque lo podemos hallar porque son alternos internos con respecto a la vertical, ¿no? Fíjense que este ángulo es este mismo ángulo teta, ¿ya? Entonces, con alternos internos podemos deducir que ese es el mismo ángulo, ¿ya? Este ángulo teta, entonces nos queda fácil ahí calcular cuánto vale F, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque puedo decir que F, vamos aquí a ver si puedo escribir un poquito mejor. Entonces vamos a decir que F, ¿cierto? F es igual, F va a ser igual a cateto adyacente, no, perdón, pongámoslo mejor así. Este sería el coseno, ¿no? Entonces vamos a decir coseno de teta, ¿no? Va a ser igual. Coseno de teta va a ser igual a cateto adyacente, que es F, ¿cierto? Sobre hipotenusa, que es P. ¿Cierto? ¿No? Cateto adyacente sobre hipotenusa es P. Luego, fuerza, que va a ser igual. La fuerza axial, ya no, ese sería como axial porque está perpendicular al plano inclinado acá en este caso. Es igual a AP por coseno de teta. ¿Listo? ¿Sí o no? Y en este caso acá, pues si yo traslado la fuerza aquí, la cortante aquí, esta la colocamos aquí, la cortante acá. Aquí esta fuerza cortante, aquí vamos a decir que este es B. ¿Sí? Este es B acá. Entonces sería cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea que es al contrario, ¿no? Vamos a decir que cortante va a ser igual a P por seno de teta. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí en este caso, por eso acá en este resumen decimos que F es igual a P por coseno de teta y cortante es igual a P por seno de teta. ¿Listo? Entonces, fíjense que esas fórmulas son muy fáciles de deducir, o sea, no, pues uno se las puede memorizar, sí, pero no hay necesidad de memorizar tanta información, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué podemos decir? Que igual acá, o sea, igual, no sé si aquí me quepa aquí más información, vamos a ver si nos cabe acá. Bueno, este igual no iría, ¿no? Bueno, este igual sería para esta figura de acá, ¿no? Pero borremos este igual para evitar ahí confusión. O sea, esta es la continuación de esta figura de acá. ¿Sí? O sea que esto que está acá lo podemos reemplazar por esto. ¿Por qué? Porque esta fuerza que está acá, esta fuerza F aquí va a producir un esfuerzo, ¿no? Esta F nos va a producir un esfuerzo. ¿Sí? ¿Y qué esfuerzo nos va a provocar? Pues este esfuerzo que está ahí. Ese esfuerzo, fíjese que ese esfuerzo, digamos, aquí pues nos va, este esfuerzo es, digamos, es en toda el área, ¿no? Se nos van a presentar una serie de fuerzas
pequeñitas ahí repartidas, que es el esfuerzo, ¿no? Y eso la produce la fuerza F. ¿Y este esfuerzo a qué va a ser igual? Este esfuerzo que está ahí es igual a F sobre el área, ¿no? Es esta F. ¿Cuál área? Pues área sub teta. ¿Cierto? Porque es el área inclinada. Y lo mismo sucede con el cortante. El cortante, me parece que es mejor escribir con esto, ¿sí? El cortante va a ser igual a B sobre área sub teta. ¿Sí? Sería el cortante. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos falta definir? ¿A qué es igual área sub teta? ¿Ya? Porque ya tenemos el cortante, sabemos que el cortante vale P por seno de teta y la fuerza vale P coseno de teta. O sea, esta fuerza P, estamos dejando todo en función aquí de P. Pero aquí es igual área sub teta, entonces veamos aquí es igual área sub teta. Entonces habíamos dicho aquí, en este dibujito, que este ya lo había hecho, esto no está... ¿Sí? Entonces decimos que, habíamos dicho que el área transversal es igual a A por B, ¿cierto? O sea que el área inicial, llamémoslo así, el área transversal es A por B, pero el área oblicua o área inclinada, esta área inclinada, va a ser igual a C, por A, ¿no? Porque esta es la, digamos, esta es la longitud que hay de acá a acá. Sí, esta longitud que hay acá a acá. O sea, por eso el área oblicua o área inclinada va a ser A por C. Y coseno de teta es igual a B sobre C. O sea, para calcularlo en función, luego C es igual a B sobre coseno de teta. O sea que esta C la reemplazo aquí. Y me queda que área sub teta es igual al área transversal sobre coseno de teta. ¿Sí? De ahí sale. Y ya quedó todo definido. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que este F es igual a P coseno de teta, ¿no? Si decimos que F es igual a P coseno de teta, pero está como muy grueso, bajémoslo aquí un poquito, ¿cierto? ¿Y el esfuerzo a qué es igual? Es igual a F sobre A, ¿no? Entonces reemplace. Tenemos F y tenemos, entonces, esto que va a ser igual a P coseno de teta sobre sobre A sub 0 sobre coseno de teta. ¿Sí? Esto es A. El área, esta área es el área inclinada, A sub teta, ¿no? Que es esta que estamos reemplazando acá. Y este es el área transversal. Luego pasa según la oreja, pasa que esfuerzo es igual a P por coseno al cuadrado de teta sobre A sub 0. ¿Ya? Y esta fórmula, pues, digamos, esta ya es la general, esta fórmula. Fíjense que este P sobre A
ese esfuerzo, ¿no? Fíjese que P sobre A y coseno al cuadrado de teta depende de la inclinación del ángulo. ¿Ya? Y de aquí nos sale ese esfuerzo. ¿Mm? P coseno al cuadrado de teta sobre A. Bien, entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, ahí ustedes, ¿qué ángulo tiene aquí en este caso? En este caso, el ángulo, ¿este ángulo de cuánto es? O sea, este es el que siempre hemos estudiado, ¿no? 0. Es 0, ¿cierto? Este ángulo es 0. Entonces reemplacemos aquí teta igual a 0, ¿cuánto les da el esfuerzo? Entonces hicimos ese ejemplo. Entonces, coloquemos, digamos que, ¿cómo decir qué? Coseno de 0, ¿cierto? 1, Es profe. elevado al cuadrado, correcto. Eso da 1. Fíjese que ahí es donde se presenta el máximo esfuerzo, es el esfuerzo que conocemos. Ese esfuerzo ahí, cuando es vertical, es P sobre A, que es lo que hemos estudiado siempre. O sea, cuando no está inclinado, el valor va a ser P sobre A. Pero empieza a inclinarse. Entonces, si le vamos aumentando el ángulo de inclinación acá, yo le puedo dar cualquier ángulo ahí y vamos calculando el ángulo, ¿no? O sea, profe, que la propia fórmula para el esfuerzo sería P coseno al cuadrado de teta sobre A, solamente que interpretamos que coseno al cuadrado de teta es 1, ¿verdad? Sí, o Y sea, seno. aquí, exacto, sí, usted, aquí en este caso, sí, hasta ahora lo que hemos estudiado nosotros era esfuerzo es igual a P sobre A, ¿cierto? Pero resulta que estamos incluyendo ahora la inclinación, o sea, fíjense que se nos aumentó la fórmula a coseno al cuadrado de teta. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando el ángulo vale 0, que siempre es cuando nosotros estudiamos, pues nos da P sobre A, lo que hemos estudiado, ¿no? Pero si aumentamos el ángulo, por ejemplo, vamos a analizar qué está sucediendo en esta barra a 10 grados, por decir algo. Entonces, reemplazamos ahí y calculamos los esfuerzos que se están presentando ahí. Entonces, ya aparecen esfuerzos cortantes y ya empiezan a aparecer esfuerzos normales diferentes. Y por eso hay que reforzar las vigas, ¿no? Las vigas hay que, como hay, en el concreto va a empezar a sufrir unos cortantes ahí, y por eso nosotros ya empezamos oiga, aquí hay que reforzar porque fíjese que si analizamos esto en cierto ángulo, van a aparecer esfuerzos cortantes, y ahí nos puede fallar la viga, ¿ya? Entonces, de eso se trata. ¿Qué sucede si yo le voy dando un ángulo? Fíjense que el ángulo es con respecto a la vertical, ¿no? Aquí yo todo el análisis lo he hecho con la vertical, y ustedes cuando van a hacer un ejercicio tienen que hacerlo con esta vertical, ¿no? El ángulo acá, con respecto a esa vertical. Entonces, supongamos que sea 45 grados. Yo le doy este ángulo de 45 grados al esfuerzo. ¿Dónde tengo la fórmula? Bueno, ustedes la tienen ahí. Aquí. Si le doy 45 grados, ¿cuánto me vale el coseno cuadrado de teta? Entonces yo vuelvo y hago aquí coseno de 45 grados, ¿no? Y eso elevado al cuadrado. A mí me da, ese valor de me da un medio. Este valor me da un medio. ¿Sí? Luego, cuando a 45 grados el esfuerzo es igual a P sobre 2A. ¿Ya? Por eso aquí en nuestro texto, aquí más adelante, nuestro texto nos dice que el esfuerzo, fíjese que aquí el esfuerzo nos dice que vale P sobre 2A, pero cuando el ángulo vale 45 grados, o cuando vale menos 45 grados, ¿ya? Entonces, cuando es a 45 grados, y en 45 grados se presenta el máximo cortante. Ahora analicemos el cortante. ¿Qué pasa con el cortante? Eso es con el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo cortante, ¿a qué va a ser igual? Entonces vamos a analizar el esfuerzo cortante. Entonces el esfuerzo cortante, vamos a decir que el esfuerzo cortante va a ser igual a
a la fuerza es igual a P sobre A, ¿no? Entonces en este caso sería la fuerza que es igual a ¿cuánto? Cortante igual a P seno de teta, ¿no? Entonces es igual a P por seno de teta. ¿Ya? Sobre A, el área si no nos cambia, esa es la misma. ¿Sí? El área es igual a A sobre coseno de teta, ¿no? A sobre coseno de teta. Entonces aquí coloquemos. Es igual a sub 0, ¿no? Porque el área transversal sobre coseno de teta. Y hacemos la oreja, ¿no? Ustedes dicen, la oreja. ¿Y no es multiplicado por 2? No, no, porque ese es el valor del área. Dijimos que el área es igual a sobre coseno de teta, es esta. Y la fórmula de la fuerza acá, de la fuerza en esto es igual a P por seno de teta, ¿no? Aquí dijimos que era esta. Cortante es igual, la fuerza cortante es igual a P por seno de teta. Lo que pasa es que cortante también es, la cortante esta es una fuerza, ¿no? Sino que la llamamos B, ¿sí? Entonces, el cortante nos vale P por seno de teta sobre A sub 0 sobre coseno de teta. Luego el cortante, ¿a qué vamos? ¿Cómo nos queda? Nos queda cortante es igual a P por seno de teta por coseno de teta sobre A sub 0. Igual, dice que esto también, esto es esfuerzo, ¿no? Esto es lo que está acá, P sobre A es esfuerzo. Y el cortante es seno de teta por coseno de teta. Y hacemos el mismo análisis cuando el cortante, cuando el seno vale, perdón, cuando teta vale 0, ¿cuánto vale el cortante? Entonces, hagámoslo, seno de 0 grados por coseno de 0 grados, cuando vale 0 teta. Eso nos da 0. Luego los cortantes, en este caso, aquí en este caso, cuando el plano es vertical, en este caso, los cortantes, no hay cortante ahí. Pero empieza a inclinarse el plano y aparecen los cortantes, ¿ya? Empiezan a aparecer los cortantes, ¿sí? Entonces aquí, veamos acá. No aparece acá, no. Aquí, ¿no? Entonces aquí, fíjense que acá el cortante, aquí, digamos, aparecen los cortantes, ¿no? Aquí vamos a, digamos, si yo tengo aquí, lo que sucede es que yo puedo analizar un plano acá, ¿cierto? Este es el vertical, que no, digamos, no hay cortante, ¿no? Yo puedo después analizar qué es lo que va sucediendo acá, cuándo va sucediendo acá, cuándo va sucediendo acá, cuándo va sucediendo acá, así sucesivamente. Cuándo va sucediendo. Entonces depende de dónde esté el ángulo. Entonces aquí en el vertical no hay cortante. Aquí el cortante es igual a 0. Pero lo inclino y aparecen los cortantes. Y si yo le voy dando valor, el máximo cortante que se va a presentar va a ser a 45 grados. Yo voy dando 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 grados, me va a aparecer el máximo cortante. 50 me empieza a disminuir el cortante y nuevamente cuando aparece menos 45 grados aparece nuevamente el máximo cortante y sucesivamente. Entonces el cortante máximo se va a presentar cuando teta vale 45 grados. ¿Sí? Si yo le doy a esta fórmula de acá 45 grados, ¿cuánto me da? Entonces ahí me va a dar que seno de 45 grados, ¿cierto? Por coseno. Me da un medio. Fíjese que me da igual que el esfuerzo normal. O sea que esto es igual cortante cuando vale 45 grados.
Y por eso acá nos dicen que el esfuerzo vale P sobre 2A y el cortante también vale P sobre 2A. ¿Por qué? Porque son 45 grados. Usted sabe que un triángulo de 45 grados, sus catetos son iguales. Y ahí los cortantes son iguales al esfuerzo normal. Entonces aquí, por eso acá, a 45 grados, el esfuerzo normal son iguales, ¿sí? Dice que este es igual a P sobre 2A, este es igual a P sobre 2A. Tienen el mismo, pero cuando teta es igual a 45 grados. Y aquí se presenta el máximo. Y el máximo acá de esfuerzo se presenta cuando teta es 0 grados, ¿no? Cuando teta es 0 grados, aquí el esfuerzo se presenta en el máximo. Pero el máximo se presenta el cortante a 45 grados. Y cuando es a 45 grados, estos dos esfuerzos son iguales. ¿Ya? ¿Listo? Y eso se puede mostrar en un laboratorio. En el laboratorio ustedes cuando hagan, o si ya no fue que hicieron ese laboratorio, si yo a mi probeta, una probeta, digamos, yo tengo mi probeta acá y le aplico una fuerza axial, la tensión, le aplico aquí una fuerza aquí, bueno, una fuerza P acá y otra fuerza P acá, ¿cierto? Atención hasta que falle la probeta, o sea, hasta que rompa. Y cuando uno hace ese ensayo y comienza aquí a disminuir un poquito el área, hay una extensión aquí del material y falla. O sea, falla a 45 grados. O sea, yo voy a borrar aquí un poquitico acá. Bueno, esto es aquí, la barra se va adelgazando aquí, pierde área acá un poquito acá. Y falla la probeta aquí. Esa falla es aproximadamente, no exactamente a 45 grados, pero sí, aproximadamente va a fallar a 45 grados. ¿Ya? Entonces, esa experiencia sí la hicieron, pues, debieron haber analizado ese dato. Si podemos hacer el laboratorio nuevamente, lo hacemos. Nosotros vamos a ver la ley de Hooke, que se basa en esto. Entonces, esto aquí es 45 grados y se presenta el máximo cortante que es acá. ¿Ya? El máximo cortante. Bien, entonces, a ver qué más dice acá. Entonces nos quedan nuestras fórmulas generales, ¿no? Nuestras fórmulas generales son estas. ¿Sí? Estas dos fórmulas. Entonces, P sobre A sobre coseno de teta y P sobre A seno de teta coseno de teta. ¿Ya? Si yo reemplazo esto en ceros, ambas ecuaciones, me dará lo que hasta ahora habíamos aprendido nosotros, ¿no? Nos va a dar P sobre A y aquí no nos va a dar cortante, aquí nos da 0. Por eso nunca no habíamos hablado cortante así en carga axial. Solo habíamos hablado cortante en los pernos nomás, ¿no? Pero si analizamos el plano inclinado, sí aparecen cortantes. Antes habíamos dicho, no, los cortantes se presentan solo en los pernos, pero cuando se presenta la carga axial, o sea, a 0 grados. En la barra no. Pero si analizamos ya el plano ya inclinado, ya cambia el concepto.